Un saludo, amigas y amigos, nos volvemos a encontrar. Vamos ahora a la reflexión de este lunes santo. Vamos a apoyarnos en algunas frases de la liturgia de la palabra de este lunes, sobre todo de la primera lectura y del Evangelio de hoy. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, envía tu sabiduría, la misma que te asistió cuando hacías todo cuanto existe, para que lleguemos a saber lo que te es grato, lo que es tu santísima voluntad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En este día, lunes santo, la primera lectura tomada del libro del profeta Isaías, en el capítulo número 42 y versículo 7, nos transmite el relato del siervo de Yahvé, mejor dicho, la profecía del siervo de Yahvé. Es una parte de ese poema del siervo de Yahvé, es el siervo sufriente que se entrega por amor a nosotros y que se aplica a Jesucristo. Hay una frase dentro de este capítulo 42 de Isaías que dice lo siguiente: no gritará ni clamará, no hará oír su voz en las plazas, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Este siervo sufriente no apagará la mecha que aún humea. Este símbolo de la mecha que aún humea es más que interesante, porque en medio de una situación difícil, trágica, que el pueblo de Israel está atravesando, esta profecía indica que esa esperanza, por muy leve que sea, por muy pequeña que aparezca, ante quizás todo lo trágico o lo malo que pueda haber alrededor, no se apagará. El Mesías no es aquel que viene a apagar esa esperanza única, sino que todo lo contrario, es aquel que viene a darle todavía más fuerza, a reencender esa llama que no se apaga, esa mecha que aún humea, porque todavía hay esa leve esperanza por lo menos. En el contexto del año jubilar, en el que se nos invita a peregrinar, porque eso es lo que somos los cristianos, somos peregrinos en este mundo hacia la casa del Padre, que es nuestra verdadera morada. Bueno, pues en este peregrinar debemos de peregrinar, nos dice el Papa Francisco, con esperanza. Mejor dicho, la misma Escritura nos dice eso, la esperanza. Porque en esperanza fuimos salvados. Comenzaba citando el Papa Benedicto Spesalvi, aquella carta preciosa sobre la esperanza, las palabras de San Pablo. En esperanza fuimos salvados. Y por eso, a pesar de todo lo negativo, lo malo que pueda haber, hoy en este lunes santo podemos meditar sobre esa necesidad que tenemos de guardar la esperanza, incluso en medio de las adversidades más nefastas que podamos tener a nuestro alrededor, porque Cristo no apagará, el Mesías no apagará esa mecha humeante. Es tan importante por eso mantener esa mecha humeante encendida, por pequeña que sea, y esa es nuestra esperanza. En el texto del Evangelio que en este lunes santo se escucha, San Juan capítulo 12, versículos del 1 al 11, se nos habla de esta escena preciosa de Jesús que va a la casa de sus amigos, de Marta, de Lázaro, de María. Pero ahora quisiéramos detenernos en esta oportunidad, en este hecho. Las fuerzas, podríamos decir, que se contraponen en este relato. Vemos esa fuerza de generosidad en María, claro está, y también en sus hermanos. Pero hoy quisiéramos centrar nuestra mirada en este año en dos fuerzas que parecen antagónicas. La fuerza que proviene del corazón de Cristo y la fuerza que proviene del corazón de los sumos sacerdotes que representan de alguna manera no solamente el poder religioso corrompido, sino también los poderes de este mundo que a veces van en otra lógica. Dice el texto al inicio que 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos, y allí le ofrecieron una cena.
Así inicia el texto de hoy de San Juan 12 en el versículo 1. Jesús va donde sus amigos a visitar a aquel que le ha devuelto la vida, a Lázaro. Pero fijémonos que dice el versículo 11. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se separaban y creían en Jesús. La fuerza del corazón que brota de los sumos sacerdotes es de muerte. Ellos están deliberando, pensando, analizando cómo matar a Lázaro, porque por culpa de él, dice el texto, muchos creían en Cristo. Hay dos fuerzas entonces antagónicas, contrarias. La fuerza del corazón de Cristo, que da vida, y la fuerza del corazón de los sumos sacerdotes, que quiere dar muerte. Las fuerzas de este mundo, pues, representadas por los sumos sacerdotes, se oponen a la obra de Dios, a la obra de Dios que da esperanza. Porque Cristo, al devolver la vida de Lázaro, les devolvió la esperanza a Marta y a María, que estaban deshechas, como dice San Juan en el capítulo número 11 de su Evangelio. Deshechas totalmente, habían perdido la esperanza. De hecho, le dice Marta y María a Jesús: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Eran mujeres que habían perdido, habían comenzado a perder la esperanza. Pues Cristo se la devuelve. ¿Cómo? Dándole vida de nuevo a Lázaro. Diciéndoles con este hecho, de que Él es la fuente de la vida y que la muerte no tiene la última palabra, porque Él es la fuente de la esperanza. La fuente de la esperanza. Jesús obra pues la resurrección de Lázaro, que da vida. Jesús aparece en el texto del Evangelio de hoy de San Juan 12, versículos del 1 al 11, como aquel que es dador de la vida. De hecho, por eso va a reunirse de nuevo con aquel que ha resucitado y con sus hermanas. Fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía, Lázaro era uno de los que estaba con él en la mesa. Jesús aparece en el texto, como bien decimos, obrando la resurrección, dando vida. Pero los sumos sacerdotes, como hemos dicho, buscan matar a Lázaro, arrebatarle la esperanza a sus hermanas y también a Lázaro. Quieren quitar la esperanza. Fíjense qué interesante. El proyecto de Cristo, el proyecto de Dios, es el proyecto de vida. En cambio, el proyecto de los sumos sacerdotes es el proyecto de muerte. Y esto sigue repitiéndose a lo largo de la historia. En este mundo, muchas veces, Dios quiere siempre que los hombres sigan su proyecto, que es el proyecto de vida, que es el proyecto que da vida, que es el proyecto que desarrolla la vida del ser humano, no solo en esta tierra, sino también de cara a la vida eterna. Pero los poderes de este mundo, pero aquellos que quieren dirigir el mundo solamente con una visión meramente humana, a espaldas de Dios, aun cuando lo mencionen con sus labios, aun cuando digan que también ellos creen en Dios, no es lo que digan, no es lo que afirmen, es lo que hacen, lo que confirma si realmente creen o no, si siguen el proyecto de Dios o no. Porque a veces pueden estos poderosos de este mundo aprobar proyectos de muerte, no de vida. Proyectos de muerte que atentan contra la vida del ser humano desde antes de su nacimiento o durante su desarrollo en esta vida, en esta historia, en las diversas sociedades en donde el ser humano puede vivir. Por eso es que debemos estar alerta. ¿Con quién queremos estar? ¿A quién debemos elegir o por quién debemos optar? Hoy pues vemos este antagonismo, hemos dicho, esta contradicción. Mientras Jesús va a celebrar la vida que ha devuelto a Lázaro, tenemos a los sumos sacerdotes que están pensando en devolverle la muerte. Por eso hoy en este lunes santo hemos de entender
que nuestra vida cristiana está en esa lucha antagónica, en esa lucha constante entre los proyectos de vida que proceden de Dios y los proyectos de muerte que proceden de los enemigos de Dios. Que en este lunes santo, pues, sigamos adentrándonos en este misterio maravilloso de la Pascua del Señor, que nos ayuda siempre a entender cuál es su voluntad y cuál es su verdad. Que Dios nos ayude a todos. Ave María Purísima.